Hola, bueno, muy bonita sala. Confirmo que se me escucha bien porque como no me he presentado, porque soy un vago y me presenta Capi, pues si no, perfecto. Vale. Vale. Empiezo en 3, 2, 1. Consideramos que la métrica más relevante en este debate probablemente sea el mejor desarrollo del juicio y donde se pueda dar una mayor efectividad para la defensa de estas personas. Solo por aclarar y para que no haya ningún tipo de malentendido en este debate, estamos hablando solo de demandas civiles. Eso quiere decir que básicamente son juicios en los cuales media un conflicto entre dos particulares, nunca un conflicto entre un particular y una fiscalía o un conflicto por haber cometido un delito penal, como puede ser homicidio o este tipo de cosas. Eso está completamente fuera del debate. Probablemente si lo que van a decir que es pues que ahora facilitamos la labor de los pobres, dos declaraciones aquí. La primera es que no queda claro en el Infoslide si es que en oposición las pruebas las va a pagar el Estado o las sigue pagando los particulares. Consideramos que no entendemos por qué el Estado se iba a hacer cargo de esto y por qué tendría que haber este cambio singular dentro del status quo, con lo cual me parece razonable entender que también en ambos casos se están pagando las pruebas por los particulares. En segundo caso, entendiendo que son demandas civiles, si es un caso de un rico contra un pobre, va a estar igualmente jodido, probablemente no sean los casos más importantes. Asumimos que hay cierta simetría, pero vamos a explicar entonces cuáles son cómo es que se va a dar una mejor efectividad dentro del juicio en primer lugar. En segundo lugar, explicaremos cómo esto afecta también a la elaboración de la estrategia por parte de la abogada. Respecto del primer punto, de cómo hay un mejor desarrollo del juicio, me parece que hay varias cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero de todo es que, obviamente, hay sesgos individuales a los cuales el juez tiene que hacer frente que los abogados no tienen que hacer frente. Esto me parece extremadamente importante. No vamos a decir que los jueces son malísimas personas, que son todos corruptos y que toman decisiones muy malas porque sería un caso malo por nuestra parte, pero consideramos que sí que es importante probar que hay ciertos casos marginales en los cuales sí que suceden estas cosas y sí que la visión, aunque sea subjetiva, induce a que los jueces tomen decisiones que son parciales y que van a favorecer a las personas que consideran que se merecen más ese juicio o que consideran que realmente tienen la razón. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay sesgos individuales? Lo primero, porque hay una clara orientación de los jueces a ciertas ideologías, a ciertas formas de pensar más conservadoras y pertenecen a esferas más conservadoras en general. ¿Por qué? Uno, porque muchas veces vienen de origen privilegiado. Cuando tu padre es juez, muchas veces te anima a ser juez y creo que esto no pasa cuando tu padre pues, no viene de este tipo de esferas, y también creo que esas narrativas de con quién te juntas y con quién te relacionas tienen mucho que ver. Dos, porque probablemente desincentiva también a las minorías a intentarlo cuando vemos que constantemente hay un 90% de jueces que son hombres blancos y que son privilegiados, y cuando yo no pertenezco a esos grupos probablemente yo piense que esos grupos no son para mí. Por eso hay narrativas sociales en las cuales decimos que los jueces son mierda o que los jueces son privilegiados y este tipo de cosas. Tres, y probablemente el mecanismo más importante, porque son oposiciones. Tienes que prepararte para ser juez durante 5 años en los cuales no puedes trabajar, esto además de la carrera que tienes que estudiar antes. Eso quiere decir que probablemente necesites mucho tiempo para poder trabajar o mucho tiempo para poder estudiar sin aportar dinero a tu familia. Esto no se lo puede permitir cualquiera, es un gran gasto. Eso quiere decir que muchas veces vienen de sesgos ya partidistas. En el mundo de oposición tiene una clara desventaja las personas cuando se enfrentan a que un juez va a ser el que determine las pruebas que tienen que establecerse. No tengo certeza de que los jueces vayan a establecer todas las pruebas y que además vayan a favorecer a todo el mundo, vayan a favorecer a los más débiles. Probablemente favorezcan a los que son de su misma percepción social o de su misma clase. Es cierto que no aplican todos los casos, pero sí en casos marginales esto es extremadamente importante. Dos, porque necesariamente van a necesitar confirmar su versión. ¿Por qué se da esto? Se da porque la forma en la que funcionan las demandas civiles es que primero los litigantes establecen la demanda civil. El juez se lee las demandas y llama a las partes a juicio, a un juicio oral donde se exponen las pruebas y donde se desarrollan los argumentos y el juicio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el juez probablemente cuando lea las demandas ya se está condicionando a sí mismo para entender cuál considera que es la parte que más razón tiene en términos jurídicos. Incluso aunque olvidemos todo el argumento anterior, incluso las personas más imparciales posibles ya se van a condicionar en el mismo momento en el que leen las demandas. Esto es extremadamente ilegítimo por el hecho de que ya se condiciona el resto del debate, el resto del juicio. Es como si en debate estuviésemos condicionados por el nombre que tenemos y yo me enfrentase aquí a una persona que ha ganado un mundial y el juez ya pensase que va a ganar esa persona. Pues no, creo que es más justo esperar a que pase el debate y que veamos cuáles son los argumentos de las partes y que entonces se decidan los argumentos de forma real.
Pero dos, porque incluso aunque no tuviesen ningún tipo de intención y fuesen realmente imparciales y no se condicionasen de ninguna forma. Porque la propia dinámica en la cual funciona la burocracia y en la cual funciona la capacidad de los juicios para establecer las pruebas, creo que hace que sí que haya un coste de oportunidad. Eso quiere decir que no podamos ordenar a las partes que traigan todas las pruebas posibles, que traigan todas las pruebas que favorezcan a todas a las dos partes. Probablemente tengamos que elegir 2, 3, 4 pruebas, porque no les puedes exigir que paguen tanto en el caso de que lo paguen las partes. No, tampoco el Estado puede hacerse cargo de toda la burocracia como para pedir 1000 informes a 1000 consultoras diferentes. Eso quiere decir que necesariamente hay un coste de oportunidad y eso va a favorecer en la visión de sesgo y la visión de túnel que se ha formado por parte de los jueces. Primer argumento construido acerca de cómo se dan este tipo de circunstancias. Punto a la baja. Grego, esos mismos jueces son los que toman decisiones en tu lado, con la diferencia de que la carga probatoria es de las partes. La importancia de la participación del juez en el proceso es que hace que al menos obtengamos mayor cantidad de pruebas y cierto contrapeso que en tu lado en ningún mundo No, existe. como te he explicado, en primer lugar, no se obtiene mayor cantidad de pruebas porque si haces engage con los mecanismos que te acabo de decir, no se obtienen mayores pruebas. En segundo lugar, responder al primer punto de información que me haces acerca de que al final los jueces van a tomar la decisión igualmente. La diferencia es que yo no estoy diciendo que los jueces sean malos, yo no estoy diciendo que los jueces van a tomar decisiones sesgadas, pero condiciona de forma increíblemente grande cuando ordenan establecer solamente ciertas pruebas, porque el juicio se condiciona a partir del momento en el que tú condicionas solo 4 pruebas. Si yo tengo 4 pruebas, el resto de pruebas se quedan fuera del juicio y yo no tengo la capacidad para establecerlas, a pesar de que haya testigos que sean importantes que me den la razón, a pesar de que haya consultorías que hacen un informe pericial en el cual me da la razón. Todo eso se queda fuera del caso y entonces el juez ahí sí que se ve mucho más limitado y la visión del juez se ve enormemente extraída. Nota como la comparativa es que probablemente en el mundo del gobierno tenemos la capacidad de defender nuestra postura con todos los medios de prueba que los abogados consideran que son importantes. Entonces vamos a explicar aquí por qué por segundo punto es importante que los abogados sean los que deciden la estrategia en varios puntos. En primer lugar, porque muchas veces hay estrategias que el juez no tiene la capacidad de ver. Por ejemplo, en las demandas civiles muchas veces no se establecen todos los argumentos o se guardan ciertas cosas para darlas en el juicio y tener más capacidad para sorprender o este tipo de cosas. Dos, porque creo que en cualquier caso corresponde al abogado por varias razones. En primer lugar, porque comparativamente los incentivos del juez versus los incentivos del abogado son absolutamente asimétricos. Los incentivos del juez le da igual, se acaba el juicio y probablemente eso no tenga mayor repercusión. Estamos hablando no de un caso famoso que vaya a cambiar el mundo, estamos hablando de una demanda civil en un divorcio, estamos hablando de una demanda civil en un choque entre dos empresas. Eso quiere decir que el juez no tiene extremadamente muchos incentivos para que eso vaya bien y comparativamente creo que se va a ver muy incentivado a dar una respuesta muy sencilla, a dar una respuesta muy simple. En el mundo del gobierno lo que tenemos es que los abogados están muy interesados por varias razones. Uno, porque cobran más o menos dinero en función de la victoria o la derrota dentro del juicio. Dos, porque la reputación mejora o disminuye en el caso de que ganen o pierdan el juicio. Tres, porque tienen mayor cercanía con los demandantes. Eso les permite entender mejor la estrategia que tienen que establecer, les permite entender mejor cuáles son las causas que les han llevado a cometer ciertas cosas, les permite entender mejor cuáles son las posturas de los demandantes y por lo tanto incluso hay cosas que los demandantes no quieren ganar porque no quieren hacer mucho daño, por ejemplo, en los casos de divorcio. Entonces es importante que sean los abogados quienes determinen cuál es la estrategia, que determinen cuáles son las pruebas que se recopilan, que determinen qué es a lo que se quieren hacer frente y qué es a lo que no se quieren hacer frente. En el mundo de oposición, literalmente las personas están con las manos vendidas, no tienen la capacidad para hacer una defensa justa y no tienen la capacidad para hacer un juicio como a ellos les gustaría en todos los términos gana alta de gobierno. Muchas gracias por ese maravilloso discurso. Llamamos a Manuela para abrir caso de oposiciones. A la primera palabra, here. Claro que sí. Bueno, entonces, dame un segundo, ya empiezo. Ok. Listo. Voy a empezar en 3, dame un segundo. En 3, 2, 1. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas las partes. Nosotros aceptamos la caracterización que nos da Alta de Gobierno sobre que un juicio civil es probablemente un juicio del día a día, probablemente un juicio no solamente pues en las cosas de las personas personales, sino también problemas entre familiares, entre, no sé, estado civil, nombre, nacionalidad, capacidad o simplemente problemas entre patrimonio de las personas. ¿Qué significa? Que son las necesidades básicas de las personas. Que una persona, si va a un juicio civil es porque probablemente, no sé, el esposo no le esté pagando lo suficiente a un hijo, este hijo no tenga lo suficiente
suficientes alimentos en su casa, son necesidades básicas. Una persona demanda por este tipo de cosas porque la necesita, no es porque quiera hacerle daño a la otra persona, sino porque en este momento necesita este tipo de cosas, porque son las cosas necesarias para que esta persona pueda subsistir. En este orden de ideas, eso significa que en el futuro se puede volver a juzgar si no se presentan las pruebas suficientes, porque como en este un juicio penal, no se le está diciendo a esta persona vas a estar 50 años en la cárcel, sino que, hey, págale tanto alimentos a este niño porque este niño no tiene que comer. ¿Esto qué significa y por qué es problemático si se vuelve a juzgar porque no se presentan las pruebas suficientes? Uno, se puede dilatar el proceso judicial porque las personas pueden apelar si no están de acuerdo con el resultado del juez. ¿Qué significa esto? Que esto no solamente lo vuelve más lento porque el sistema judicial va a tener muchos más casos, porque si las personas se empiezan a apelar, esos tribunales superiores se empiezan a llenar de muchos casos, entendiendo que, y esto termina siendo muy malo. ¿Por qué? Porque a estas personas no se les da sus necesidades básicas que necesitan, no se les da ese patrimonio para que puedan subsistir, no se les da sus alimentos que necesitan para vivir. Pero no solo eso, que hay una caracterización que la alta de gobierno nos da y es algo muy importante en la problematización real, que uno, siempre va a existir desigualdad en las partes. Es imposible que dos personas vayan a juicio y sean exactamente iguales, vengan de exactamente la misma parte y tengan exactamente las mismas oportunidades en la vida. ¿Qué significa? Que existen minorías, que probablemente hay personas, por ejemplo mujeres, que no han tenido las mismas necesidades a lo largo de sus vidas, o no solamente eso, sino que también existe una desigualdad económica, que es muy probable, por ejemplo, que no sé, una persona no se case con otra persona, con una persona que sea más rica. ¿Qué significa? Que tienes menos posibilidades de conseguir un buen abogado, porque si tú no tienes la misma plata que la otra persona, probablemente tu abogado no sea lo suficientemente bueno, porque se entiende que depende de cuánta plata tú tengas, es la calidad del abogado que tú puedes conseguir. Esto termina siendo muy problemático, no solamente eso, porque también hay personas y empresas, porque una persona está demandando por un patrimonio porque esta empresa no le pagó lo suficiente. Esto termina siendo perjudicial porque esta persona obviamente tiene muchos menos mecanismos que esta empresa gigante. Esta desigualdad en las personas, esta desigualdad en el sistema, que simplemente no se puede abolir porque simplemente es algo que sucede, porque las personas no se casan con las mismas personas, simplemente esto sucede. Esto es malo en principios para la persona, que es perjudicial en el juicio, ¿me entienden? Y esto solamente se puede solucionar a nuestro lado de la casa, porque el juez de nuestro lado de la casa se va a asegurar de obtener las pruebas suficientes para ambos lados. Y esto es muy importante y les voy a explicar por qué el juez tiene muchos más incentivos para hacerlo bien en nuestro lado, porque el juicio va a ser mejor en nuestro lado. En su lado de la casa, el juez se debe atener a lo que digan las partes y lo que las partes digan. El juez no puede decir, a esta parte le faltan más pruebas, esta parte necesita más pruebas. Esto termina siendo perjudicial, porque no solamente el juez se tiene que atener en todos los casos al imperio de la ley, porque el juez no puede hacer cosas ilegales, el juez no puede salirse de la ley, el juez tiene que encontrar todas las pruebas o pedir todas las pruebas, porque no solamente encontrarlas, sino que él puede decir, a la otra parte le faltan suficientes pruebas para probarlo. Esto termina siendo mejor, porque al final de cuentas esta desigualdad se ve mitigada, y este tipo de conflictos de que las personas digan, no estoy de acuerdo, voy a volver, voy a poner una demanda para que este juicio se vaya a un tribunal mayor, terminan siendo menores, porque las posibilidades de que las pruebas sean justas para ambos lados se aumenta. Uno, hay dos tipos de jueces, están los jueces privados y los jueces públicos. En mi lado, los jueces privados tienen muchos más incentivos de actuar bien, porque uno, si tú no le pagas a estos jueces, obviamente ellos no van a tener trabajo. Si estos jueces empiezan a hacer las cosas mal, la gente los empieza a descontratar, ellos tienen incentivos para hacer las cosas bien. Pero no solamente eso, sino los jueces que brinda el Estado, porque obviamente hay personas que no tienen la capacidad necesaria para comprar un juez. Estos jueces también tienen muchos incentivos para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque son jueces que brinda el Estado. El Estado tiene incentivos para hacer las cosas bien, porque al fin de cuentas este tipo de cosas les brinda, no sé, como fuerza política al Estado. Si las personas empiezan a desaprobar ese Estado, es mucho más probable que haya movimientos sociales, es mucho más probable que este tipo de gobernadores no queden en las siguientes elecciones. Yo como gobernador obviamente voy a querer tener la aprobación del pueblo, es lo más importante, sobre todo de las personas de la clase media, sobre todo las personas que necesitan este tipo de cosas, porque estas personas son las más manipuladas al final de cuentas, las que hacen, no sé, como las que hacen la mayor fuerza en las votaciones. A mí me interesa quedar bien con este tipo de personas, por eso al final de cuentas yo voy a ser imparcial y autónomo. Pero no solamente eso, sino que también tengo incentivos de estar dentro del imperio de la ley. Si un juez está haciendo cosas ilegales, cualquier persona puede demandar es completamente gratis. De hecho, el mismo Estado indemniza si comete un error. El Estado no tiene incentivos para cometer un error, porque no tiene incentivos para indemnizar y darle plata a las personas teniendo ya mucha plata gastada en otro tipo de cosas. Él no tiene,
¿Qué significa eso? Que también, si hipotéticamente esto no llega a suceder y se comete un error, existen mecanismos también donde uno se puede volver a juzgar porque pierdes, y esto es malo porque tú pierdes credibilidad. Si las personas quieren volver a juzgar, tú no quieres eso porque tu vida se basa en juzgar. Te pueden quitar la capacidad de jurisdicción. Esto termina siendo muy malo. Entendiendo que en nuestro lado va a haber mucho más eficiencia y rapidez en el sistema judicial, porque uno, el sistema judicial en principios debe ser rápido. ¿Por qué? Porque si el sistema judicial empieza a ser muy lento, la justicia no se empieza a cumplir. Eso termina siendo muy malo. Los gobiernos, si no hay pruebas suficientes, ¿qué significa? Que es probable que las personas empiecen a dilatar el proceso. Existen muchos mecanismos donde los abogados pueden decir, no brindo pruebas suficientes, el proceso se demora, no sé, en vez de 5 meses, 5 años, estas personas necesitan la plata, estas personas necesitan que se les resuelva este tipo de procesos. Y también existen las demandas de doble instancia, y esto es malo para el gobierno en sí, para las personas, porque no se les soluciona este tipo de cosas. En mi lado de la casa, uno, se extraen los procesos más rápidos porque el juez procura que las pruebas estén de igual forma en ambos lados, que las pruebas sean lo suficientes en ambos lados. 2, es más eficiente porque de nuevo no hay doble instancia, entonces pues probablemente que sea mucho más eficiente. Y 3, se materializa mucho más la justicia, porque 1, no se vence, porque 2, las personas dejan de dilatarlo porque ya hay pruebas suficientes, y 3, hay más chance de cerrarlo porque el juez tiene la capacidad de pedir cosas, decirle, hey, tienes que dármelas ya, en vez de atenerse a lo que digan las partes. Vivimos en un mundo lleno de minorías, alta de gobierno tiene que entender que este mundo está lleno de desigualdades. Si no me entiende eso, pues por eso su caso se cae. Por eso orgullosa de oponer. Muchas gracias, Manuela, por ese maravilloso discurso. Pasamos con Capi para cerrar el caso de alta de gobierno. A tu primera palabra. Here. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Qué buena sala, la verdad. Otra vez coincidís también con baja de gobierno y con ambas oposiciones. Son equipos muy grandes. Vale. No, no está hecha la cama. No está hecha. Vale. Pero voy a silenciar esto porque suena muy feo y ya empiezo, ¿vale? Vale, listo. 3, 2. Cuando la seguridad y el bienestar de los particulares está supeditado a la providencia que tengan los jueces, y es más, cuando la providencia que tienen los jueces no siempre corresponde a los intereses que tiene la ciudadanía, entonces tenemos un sistema menos justo. Voy a hacer un engage directo con la principal idea y única que trae alta oposición sobre cómo existen asimetrías en el sistema dispositivo y sobre cómo solo cuando el juez interviene puede solucionarse esa asimetría. Este no es solo el caso de alta oposición, sino que también hace engage con el punto de información que entrega baja de oposición sobre cómo obtener más pruebas implica que el resultado será más justo. Lo primero es que esto es un análisis extremadamente marginal y aplica muy pocos escenarios. ¿Por qué? Porque estos no son juicios penales en los que la gente está dispuesta a pagar gran cantidad de dinero por un abogado de Harvard o por un abogado muy bueno porque sabe que el coste de oportunidad está menos años en la cárcel o su libertad. La mayoría de juicios civiles muchas veces ni siquiera acaban en multa, o muchas veces acaban, por ejemplo, en una multa de 200 o 300 dólares en la que no te sale a coste pagar a un juez, a un abogado que sea muy bueno, porque acabas perdiendo más pagando las costas o pagando directamente en los honorarios que tiene el abogado a con un abogado de oficio. Por tanto, la mayoría de gente o directamente entre ellos no tienen ni siquiera abogado o recurren a un abogado de oficio porque les sale gratis y saben que no entra pérdida. Pero en cualquier caso, estoy harto de que simplemente se diga que los abogados de oficio son malos. Esto no es cierto. Los abogados de oficio son personas que después de sacarse una carrera han estado 5 o 6 años opositando o pasando un ejercicio extremadamente difícil en el que hay miles de otros potenciales abogados que quisieron presentarse. Y por tanto, son personas que razonablemente han estudiado mucho, conocen bastante cómo funciona esto y por tanto no puede únicamente negarse. La primera respuesta es mitigatoria sobre cómo afecta a pocos casos. Segunda respuesta, que es extremadamente mitigatoria. Esto solo aplica a casos en los que haya una asimetría, en la que haya una persona que sea rica, una persona que sea pobre, una persona que sustancialmente tenga dinero. Esto significa que cuando lo adjudiquen con el caso que entrega Grego, es un caso de Grego que
aplica instantáneamente a todas las personas que participen en un juicio que sea civil. El caso de alta de OPO únicamente aplica a casos en los que haya asimetría. Entiendo que la ponderación que podría entregar Jessica, porque incluso aunque haya menos casos, la diferencia tiene tanta intensidad que son los beneficiosos, no aplica a este caso porque entonces tienen que tener la carga de la prueba y tienen que demostrar que efectivamente en el lado de oposición la persona rica perdería el juicio. Pero creemos que por las mismas mecanizaciones de que la persona rica tiene abogados muy buenos, incluso si el juez interviene, probablemente siga ganando la persona rica, por lo tanto tampoco aplica esa ponderación. Tercera respuesta. No creo que esto sea cierto por lo que he dicho. La persona rica probablemente igualmente haya una asimetría a la persona con mucho dinero. Pero vamos a asumir el mejor de sus escenarios en el que para que esto ocurra tienen que probar que el juez tiene una disposición extremadamente grande. Es decir, que el juez participa de una manera considerable en la búsqueda de pruebas. Esto es algo que asumía baja de oposición en el punto de información que entregaba y que es necesario que asuma alta de oposición para que funcione. ¿Qué ocurre en ese escenario? Implica que precisamente se consigue el impacto que no quería probar alta oposición, que se genera una burocracia increíblemente grande porque ahora el juez también está participando en un montón de juicios en los que está recabando un montón de pruebas. Fíjense las ponderaciones que entrega alta de OPO de por qué la dilatación del juicio es extremadamente negativa, porque la mayoría de juicios civiles dependen de, por ejemplo, necesito la pensión de mi hijo, por ejemplo, necesito cobrar cierto dinero que no me ha pagado otra persona. Es decir, que lo que estamos probando ahora es que simplemente para que se cumplan sus impactos es necesario que haya una mayor dilatación porque es necesario que el juez busque peritos, por ejemplo, busque distintas partes, busque a otro tipo de pruebas y por tanto ahora en lugar de resolverse en 2 meses se resuelve en 8 meses porque no solamente tiene un juicio, sino que la mayoría de jueces tiene 20 o 30 juicios a la vez, por tanto se consigue el efecto contrario al que quería probar. Ahora, hay una duda razonable que entrega baja de oposición y que probablemente sea el catálogo de respuestas y no hagan gaslighting durante todo el debate, diciendo que como hemos probado que los jueces tienen sesgo, dado que los jueces igualmente toman la decisión en ambos lados, el hecho de que tengan sesgo no es relevante en este debate. Entonces aquí tenemos que hacer una diferenciación entre por qué los sesgos que sean ex post son menos dañinos que los sesgos que sean durante el juicio. Así podemos hacer la respuesta directa. Y ojo, no únicamente hablamos de sesgos sobre minorías raciales, hablamos de un sesgo que se da de manera intrínseca cuando tú a la hora de buscar pruebas tienes que posicionarte inicialmente para ver qué pruebas buscas, por tanto es un sesgo que ocurre únicamente por la dinámica de ser un juez y que no se puede solucionar, no pueden hacerlo gaslighting diciendo que únicamente hablamos de minoría. ¿Por qué entonces el sesgo ex post es preferible al sesgo durante el juicio? Primero, porque existe un sistema de apelación. Eso significa que incluso si nuestro lado los jueces tienen sesgos y toman la decisión errónea, se puede apelar y por tanto probablemente haya otro juez que tome la decisión más correcta o haya más probabilidades. Fíjense lo que ocurre en su lado. En su lado también se puede apelar, pero cuando apelas, el juez que está en el tribunal de apelación tiene más pruebas en contra que más pruebas a favor, porque el juez inicial estaba secado de inicio y recuperó o entregó más pruebas que justificaban un caso en lugar de otro. Por tanto, el sistema de apelación también está envenenado en el lado de OPO. Pero segundo, porque muchos de los jueces civiles tienen un jurado que es popular. Cuando el juez está recabando más pruebas respecto al acusado o respecto a un particular en lugar del otro, a su vez también está condicionando la decisión que puede tomar el jurado popular y por tanto también está haciendo que durante el proceso se vea más envenenado y todavía más secado, lo que hace que el proceso de juicio sea menos justo en nuestro lado. Voy a tomarle un punto a la alta y luego a la baja. Baja. Capi, en mi lado la gente también puede presentar su carga probatoria. La diferencia es que cuando se vea insuficiente, el juez tiene la capacidad de participar, así garantizando mayor nivel probatorio y un juicio con mayor contrapeso. No importa per se la rapidez, sino la calidad de las decisiones que se toman. El problema es que la calidad de las decisiones que se toman está supeditada a las explicaciones que ya ha entregado Grego sobre cómo razonablemente esta persona esté secada. Es decir, que incluso si encuentra más pruebas, de nada sirve si esas pruebas están yendo en un camino que es equivocado. Es decir, que en ese escenario lo que ocurre es precisamente que estás dándole la razón y estás obteniendo un juicio que sea erróneo si siguen cumpliendo mi impacto. Pero en cualquier caso, no puedes decir que no importa la rapidez. La rapidez sí importa, primero porque lo ha probado Dualta, ha entregado ponderaciones sobre por qué la dilatación de los juicios es extremadamente importante, pero en cualquier caso, porque la diferencia entre 4 o 6 años, entre 4 o 6 meses, no afecta solo a los juicios que son civiles, sino también afecta a otro tipo de juicios que puedan hacerse porque los jueces son los que dirimen esto.
Ahora, vamos a ponernos en el mejor de los casos en el que los jueces no tienen sesgo y por qué ese sistema sigue siendo poco preferible. La primera razón era el hecho de que esto genera más burocracia. La segunda razón es que muchas veces el juez no respeta la voluntad de los particulares. Si ambos particulares en un divorcio acordaron que no querían que el hijo fuera testigo porque podía ser traumático, en el lado del gobierno se cumple. En el lado de oposición, cuando el juez actúe como inquisidor, puede hacer que, por ejemplo, el hijo sea un testigo y eso lleve a que el hijo tenga un proceso traumático en el que tenga que decir sobre uno u otro. Pero tercero, porque lleva a que la gente crea menos en la justicia cuando incluso si lo hace bien, piensa que el juez no está haciendo neutral. Y al confiar menos en la justicia, prefieren tomarse la justicia por su mano en lugar de denunciar, lo que hace que comparativamente sea peor, porque incluso en el peor escenario de gobierno seguimos estando mejor que en el mejor escenario de oposición. Con esto creo que hemos ganado el debate de manera muy clara. Muchas gracias, Capi, por ese maravilloso discurso. Llamamos a Jessica para terminar el debate de altas. A tu primera palabra, here. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Ya, súper. No, pues un saludo a la sala. Es un gusto debatir con ustedes. Un saludo pues muy especial a la baja de Oppo, que Horacio y pues obviamente Adrián son dos personas que aprecio mucho. Un gusto compartir esta sala con ustedes. Denme... Ay, acabo de tomar agua y el agua está fea. Bueno. Denme un segundo, hago numeritos en mi hoja y empiezo. Listo. Vale. Voy a empezar. En 3, 2, 1, ya. Voy a hablar de 3 cosas en este discurso. 1, comparación de capacidades para conseguir material probatorio. 2, hablar sobre por qué los jueces son las personas ideales para intervenir en el proceso y conseguir las pruebas. 3, voy a hablar de rapidez y materialización de la justicia, haciendo un refuerzo al caso que ya les explicaba Manuela, y eso va a ser suficiente para ganar en el proceso. Voy a hacer engage directo con Cámara Alta de Gobierno. Miren, hablemos sobre la capacidad y la comparación de capacidad para conseguir material probatorio y cómo se incrementa de forma desproporcionada en oposición. Porque miren, lo que el gobierno dice es, ay, no estoy seguro de que el Estado quiera pagar por las pruebas, probablemente las partes lo van a seguir haciendo. Yo no lo creo. Primera razón, me parece que si el Infoslide dice como el juez de oficio ordena que se consigan las pruebas, probablemente el juez se lo ordena a las personas de su despacho, lo que significa que tenemos a nuestra disposición el material del Estado, del sistema judicial, peritos, personas del despacho del juez que probablemente van y buscan las pruebas, lo que significa que en muchos de los casos el Estado, el sistema judicial asume la carga de conseguir esto. Pero lo segundo, incluso si no fuera así, significa la posibilidad de que el sistema judicial apoye a los abogados. Significa que te dé la prueba o la cita con algún testigo que no podías conseguir porque no te paraban bolas porque eres un abogado novato, un abogado del Estado que no genera confianza. Significa también que, por ejemplo, el juez le ordena a otras instituciones que te den las pruebas o que te den los documentos necesarios que necesitabas para probar las cosas que necesitabas. Lo que esto significa es que incluso si en nuestro lado de la casa las personas siguen asumiendo la carga probatoria, tener el apoyo del sistema judicial, que no creemos, ojo, creemos que en muchos de los casos del sistema judicial las asume, creemos que incluso en ese escenario significa la cooperación de ambos sistemas, significa que esa persona o ese abogado que antes estaba solo intentando por sus propios medios conseguir las pruebas, ahora no lo tiene que hacer solo, sino que se incrementan las capacidades de conseguir las pruebas. Esto en sí mismo es bueno, porque en su lado de la casa la gente prueba, supongamos que no es malo, la gente lo intenta, pero nunca le dan la cita, la gente no quiere hablar, el testigo no quiere darte el testimonio, la gente no te quiere firmar un papel, un montón de cosas y bloqueos que pasan porque no tienes el apoyo del sistema judicial. Cuando tienes peritos detrás, cuando tienes una orden judicial que te lo ordena hacerlo, significa que tienes mucha más capacidad de conseguir las pruebas, lo que significa que las capacidades de conseguir el material probatorio son absurdas o mucho más grandes en oposición, lo que significa o lo que deriva en todo lo que decíamos antes de acelerar los procesos judiciales para conseguir las pruebas. Sencillo, ganamos en ese primer punto, de hecho, ¿ok? Segundo, hablemos de los jueces. Miren, aquí yo tengo grandes problemas con el material que ha aprobado Alta del Gobierno, porque Alta del Gobierno dice los jueces son conservadores, vienen de escuelas privilegiadas, ok, eso únicamente prueba que yo tengo un background conservador y probablemente blanco, probablemente más o menos derecha y demás, pero eso no significa que en el momento de conseguir las pruebas yo use ese sesgo, que en el momento de conseguir las pruebas yo quiera perjudicar a todo aquel que es una minoría. Eso no, es decir, eso lo único prueba es que yo soy un tipo de persona particular,
prueba que soy conservador, prueba que soy privilegiado. Eso no prueba que las personas van a actuar mal en ese momento. Haciendo engage con los mecanismos de Gregory Capi, voy a refutar eso. Miren, ¿por qué creemos que los jueces van a conseguir muy bien las pruebas? Primero, el mecanismo de la educación es justamente lo que prueba porque son imparciales. Porque si yo me la he pasado toda la vida estudiando la justicia, significa que yo considero que el principio de la justicia es lo más importante. E incluso si yo tengo mi background conservador, trato de ser lo más justo posible porque es lo que le da sentido a mi profesión, porque me enseñaron clases de ética en la universidad, porque todos mis compañeros o mis profesores me recriminan cuando era imparcial o cuando era injusto, lo que significa que la educación misma hace que ellos prioricen el principio de justicia por sobre sus intereses personales. Dos, porque probablemente cuando trabajo tengo contacto con un montón de personas, incluso si yo soy una persona de clase privilegiada, por eso hay jueces que también son progresistas, porque incluso si yo vengo de clase privilegiada, significa que yo puedo comprender y veo cómo otros sufren las desigualdades del sistema que yo no tuve que sufrir, lo que significa que tanto ver casos y casos y casos, yo también puedo desarrollar empatía hacia las personas, lo que significa que yo no necesariamente en todas las cosas voy a beneficiar a las personas conservadoras. De hecho, dado mi labor y dada mi educación, probablemente yo tome las decisiones para favorecer a las personas que son el objetivo de protección del sistema de justicia. Pero tercero y mucho más sencillo, hay fiscalización. Cuando yo sé que el juez tiene una capacidad de intervención tan grande en un proceso judicial, es muy probable que las personas estén encima de él constantemente diciéndole, hey, tú no puedes conseguir una prueba falsa, tú no puedes hacer esto. Es probable que otros jueces estén detrás porque otros jueces o le quieren hacer la caída o lo quieren apoyar o lo que sea, o jueces opositores o lo que sea, están detrás diciéndole, no vayas a conseguir pruebas falsas y demás. Y hay muchas personas fiscalizando el proceso para que el juez no tome malas decisiones. Esto sí les prueba porque el juez va a tomar buenas decisiones y va a conseguir buenas pruebas, no lo que decía primer gobierno, creo que está fuera. Miren, y expliquemos más razones que creo que Manuela es bastante buena explicándoles por qué los jueces ya tienen incentivos a hacerlo bien. Aumentemos razones a esto. Que un juicio civil se pueda reabrir significa que si yo lo hago mal, probablemente en el futuro me van a decir, eres un imbécil, te quitamos tu tarjeta profesional porque la cagaste en ese proceso porque conseguiste pruebas falsas. Yo como juez no quiero que eso pase y como sé que este juicio se puede volver a reabrir, pues no lo voy a permitir y lo que hago es conseguir las mejores pruebas posibles para que el proceso quede cerrado por siempre. Dos, probablemente necesitas conseguir la equidad de las pruebas, lo que significa es que si yo veo que una persona desfavorecida, necesariamente voy a intentar entrar a compensar los recursos de esta persona para poder ayudarle y poder cerrar el proceso, lo que significa y lo que les estoy probando en últimas es que el juez es la mejor persona posible para entrar a buscar el material probatorio que hace falta en un proceso judicial. ¿Cuál es el problema que resuelven, panel? Y esto es extremadamente importante porque ellos decían son casos marginales. No, señor, no son casos marginales. Son madres que no reciben la manutención de sus hijos y que se enfrentan a padres con un poco más de capital o padres que simplemente no se les da la puta gana de pagar y que le dicen a su abogado, ¿sabe qué? Dilate ese proceso porque nunca quiero pagar la manutención a esta vieja. Y son madres que necesitan ayuda para conseguir material probatorio y que ese padre nunca les dio dinero. Son hermanos que no pueden recibir el patrimonio de sus padres porque sus otros hermanos tienen mayor poder de coercionarlos. Estos son los casos que resolvemos. Los casos que resolvemos es cuando uno es menos favorecido que el otro. El sistema judicial tiene las capacidades para resolver y al menos darle equidad de posibilidad de que pueda ganar el juicio. Dos, resolvemos los casos de ineficiencia de abogados que creemos que son terribles porque incluso si el abogado es muy bueno, tiene incentivos para dilatar el proceso porque eso le conviene a su protegido, lo que creemos que es terrible. Tres, resuelve los escenarios en los que hay falta de recursos de ambas partes. Puedo ser una madre pobre y un padre pobre y ambos estamos intentando ganar la custodia de nuestro hijo. Necesitamos ayudarlos a ambos para ver cuál tiene las mejores capacidades y para favorecer al niño. Esos escenarios se resuelven. Estas personas son las más relevantes del debate y la materialización de la justicia es muy importante para esta ronda. Antes de continuar, baja. El problema que tiene que tu impacto sea que no se van a reabrir más juicios depende de que yo perciba que los jueces son imparciales y que por eso no los vaya a reabrir. Nunca va a pasar. No, porque sí, es decir, depende de que yo quede inconforme con la situación, pero si hay suficientes pruebas, probablemente yo no lo reabra porque ya se tomó una decisión razonable al respecto. En su lado de la casa se va a seguir reabriendo y dilatando lo que creemos que es terrible. Miren, hablemos de la rapidez y materialización de la justicia. Que Gregory Capi decía, no, es peor que dure 2 meses a 8 meses. Creemos que es terrible, ningún proceso se termina en 2 meses, pero lo que pasa es que en su lado no se terminan en 2 meses. Su lado de la casa dilata la audiencia por meses y meses hasta que los procesos duran 5 años y lo peor es que al final de eso tengo únicamente vencimiento de términos y no se resuelve absolutamente nada. En mi lado de la casa lo que sucede es que probablemente el juicio no se tarda 2 sino 8 meses, pero al menos hay material probatorio concluyente de forma que las partes se puedan defender y de forma que yo pueda pelear en un juicio y tenga sensación de que la justicia sí me protegió. Miren, la ponderación es muy sencilla. Si el sistema judicial falla, en principio creemos que esto es lo más importante de la ronda. Ayudar a efectivizar el sistema de justicia es lo más importante porque si en principio el sistema falla, probablemente literalmente falló como que en su principio fundante. Pero lo segundo, porque estamos ayudando a las personas más vulnerables. Esas personas que han sido dejadas atrás por el sistema de justicia son las personas que estamos protegiendo en nuestro lado de la casa. No más que decir, muchas gracias. Ese maravilloso discurso, Jessica. Llamamos a Jaime para que abra el debate de bajas. A tu primera palabra, here.
Hola, como prueba de audio en lo que pongo el micro, muy contento de debatir en esta sala. Bajadeo por ACO, Alta de Gobierno y bueno, y con Jessica coincido en el TIPIS, o sea que me hace bastante ilusión esta sala. Grandes debatientes todos, así que me pongo el crono y empiezo, que hay mucho que decir. Empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Vale, panel, lo primero que tengo que hacer en este debate es explicar la estrategia que vamos a tener de extensión con Alta de Gobierno. Note que en Alta de Gobierno no entienden que la decisión de los jueces se va a hacer por la misma manera, ya se lo explican puntos bajo la oposición. No, solo es que va a haber más pruebas, lo que hay que explicar punto es por qué el hecho de que haya más pruebas es peor. Y segundo, ojo, la explicación de los sesgos que vamos a dar en baja de oposición va a ser radicalmente distinta. Porque si bien es cierto que hay una muy buena explicación de cómo operan los sesgos, en el caso de mi alta no se entiende cuándo operan los sesgos. ¿Cuándo operan y por qué vamos a ganar a nuestra alta en este punto? Ojo, en el momento en el que existe pruebas concluyentes para dar una decisión judicial, yo tengo capacidad de entrar de oficio. ¿Cómo funciona esto? Incluso aunque pueda haber pruebas concluyentes para otro juez, yo percibo que no hay pruebas concluyentes porque tiendo a no creerme mi decisión. Porque si una persona de una persona de otra raza a la que yo consideraba que tenía muchos indicios de ser una persona que por mis sesgos pensaba que iba a ser criminal y realmente no lo es, realmente tengo muchos sesgos intrínsecos en mi cabeza que me hacen que vaya a bloquear todo ese tipo de acciones, que me hacen que tenga más incentivos a pedir más y más pruebas, porque lo que pasa es que no me creo el resultado que voy a tener dentro. ¿Esto qué implica? Que realmente vamos a robarle el caso de alta oposición, porque la menor eficiencia procesal y los bloqueos judiciales se dan solo dentro del mundo de gobierno. Pero tercero, ojo, ¿por qué no va a haber una parcialidad de los jueces, como dice alta de oposición? Pues principalmente porque los sesgos son imperceptibles, porque incluso aunque yo crea que estoy haciendo de la manera correcta, yo no soy capaz de predecir y de prevenir todos los sesgos que tengo en mi cabeza. Entonces, incluso aunque yo quiera ser profundamente ético, no soy capaz de hacerlo porque son sesgos que nunca soy capaz de predecir. Ojo, esto ya es una ponderación implícita del daño, porque nunca voy a ser capaz de revertirlo, nunca voy a ser capaz de lidiar con este daño que va a impedir y va a obstaculizar los procesos judiciales. Y segundo, porque no va a ser como dice alta oposición, van a ser pruebas falsas. Solo es que voy a dilatar, voy a conseguir más y más pruebas y voy a acabar bloqueando los procesos judiciales que van a tener una resolución más larga. Vale. Aquí vamos con un segundo punto. ¿Por qué no se va a reducir la desigualdad si hacemos un clash directo con el caso que va a sacar baja de oposición? Tenemos 3 puntos. El primero es por la carga que va a suponer sobre el sistema judicial. Uno, porque esto supone una sobrecarga del juez, porque lo que no se ha lidiado en el debate de altas es que el simple hecho de que el juez tenga que entrar con capacidad de decisión en pedir más pruebas ya supone que hay más tiempo dentro del proceso, ya supone que las partes tienen menos incentivos a buscar las pruebas concluyentes que sean suficientes para ganar, porque existe cierta confianza en que, ojo, igual el juez tiene más, no es tan relevante lo que haga yo dentro de este proceso. Pero segundo, porque los recursos son limitados, lo que implica que esto ya es un gasto mayor de recursos que va a obstaculizar otros procesos judiciales. Segundo punto, la percepción de imparcialidad. Porque, ojo, ¿cómo funciona esto? Las personas que están juzgando, como bien explica mi alta, tienen sesgos hacia diferentes personas. Pero el hecho de que, incluso aunque no los tuvieran, el hecho de que la gente lo perciba así, si Capi y Grego han llegado a esta conclusión en 15 minutos, no me parece tan raro pensar que mucha gente lo haga, implica que ya hay menos confianza en aceptar las negociaciones, en aceptar las decisiones del sistema judicial. Ojo, ¿esto qué implica? Que lo más probable es que es mucho más difícil que yo tienda a pensar que el proceso judicial me va a favorecer a mí como persona pobre. Ojo, ¿esto qué implica? Que lo más probable es que yo esté más incentivado a aceptar las coacciones de las partes fuertes dentro del proceso que lo que me llevan es a decirme negocia conmigo porque el sistema judicial no vale para nada, porque realmente me están favoreciendo a mí. Ojo, esto no depende de la refutación que hace de alta oposición y es absolutamente independiente. Porque no depende de que los jueces sean imparciales o no, depende de cómo las personas perciban la justicia y hay explicaciones suficientes. Tercer punto y luego te doy el pollo, Horacio. El tercer punto es importante y es que el abogado es el mismo. El juez no va a entrar de oficio en ninguno de los mundos. Entonces, que haya más pruebas da exactamente igual si el abogado no es capaz de utilizarlas. Es decir, es muy raro que las pruebas sean absolutamente concluyentes. Depende de la capacidad de defensa y la motivación para la resolución que da un abogado. Ojo, entonces, si el abogado es malísimo, como dicen ambas oposiciones, el abogado va a seguir siendo penoso y no va a servir para nada las pruebas que tenga, ya sean muchas, porque lo más probable es que no sean concluyentes, porque conseguir pruebas que demuestren un delito, la gente tiene que ser muy idiota para dejar pruebas que sean absolutamente concluyentes de la demostración de un delito, es poco probable, punto al alta.
El tiempo de conseguir las pruebas es un costo de oportunidad asumible. Ahora el juez gasta sus recursos cerrando un proceso en 2 años, que en tu lado duraría 5 con tanta duración. De todas formas, el sistema judicial es más... más. En mi lado no dura 5, es mentira. En mi lado pueden reabrirlo en un futuro, pero cuando las partes han presentado todas sus pruebas, ya tienen la capacidad de resolver ese proceso, que es bastante poco plausible que se reabra porque realmente no vemos ejemplos de casos que se reabran muchísimas veces. Entonces, me tenían que haber probado por qué se va a reabrir, pero además esto no es comparativo con la explicación que hacemos de cómo es más probable que yo perciba que los jueces son imparciales. Entonces, esto se voltea, será al revés. Yo percibo que infringen más en mi mundo, cuando no depende de mí, no depende de mi abogado. Yo no puedo hacer más cosas y depende absolutamente de un juez al que yo considero imparcial. Tengo más incentivos a reabrir los casos en el mundo de oposición. El impacto de Jessica será exactamente al revés. Baja. Hay que entender que en tu escenario, cuando un caso se mantiene, hay más posibilidad de que se pueda reabrir. Ese es el problema. Se reabre porque había pruebas que se han dejado fuera. Cuando tienes más pruebas, menos probabilidad de que se abra. Es cuando el juicio es más claro y justo. Por favor, lidiad con eso. Cuando tienes más pruebas, dependiendo de qué lado tengas las pruebas. Ojo, me tienes que probar por qué las pruebas van a ser concluyentes y me tienes que probar por qué va a haber incentivos a que en el futuro se vayan a sacar todas esas pruebas. Porque realmente si no hay incentivos, si no hay capacidad para que en el futuro se saquen todas esas pruebas, no vas a ser capaz de probar ese impacto. Ojo, pero entonces vamos a acabar de explicar cómo se va a dar una menor eficiencia procesal dentro del mundo de oposición. Uno, porque ya hemos explicado cómo no confío en el juez, no depende de mí, lo cual tengo más incentivos a reclamar y reabrir los procesos. Dos, por esta explicación de cómo puedo bloquear como juez los procesos por el hecho de que existan sesgos. Sí, por mucho incluso que se quiera todo el caso que me va a vender Horacio, el hecho de que yo como juez tenga capacidad de bloquear un proceso porque considero que una persona del cualquier colectivo es más fácil que sea una persona criminal o cualquier cosa por los sesgos que están en mi cabeza es algo absolutamente irreversible y que obstaculiza los procesos de la justicia. ¿Esto qué implica? Esto es un daño intrínseco con el que tiene que lidiar Horacio cualquier construcción que haya. ¿Por qué? Porque explica que ya vamos a tardar más tiempo en defender a otras personas, en el que vamos a dejar más indefensos a otras y que realmente estas propias personas, que son las que tienen más posibilidad de quedarse atascadas en procesos judiciales largos porque sufren más de estos sesgos, van a estar envueltas en procesos judiciales más largos. ¿Esto qué implica? Más largos es más caros, porque aunque no pague las pruebas, pago los abogados, estamos dejando desprotegidas a los indefensos, por todo eso baja de gobierno. Muchas gracias por ese maravilloso discurso. Pasamos con Horacio para abrir el caso de baja de posición. A tu primera palabra, here. Hola. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? ¿Se me entiende? ¿Se me... todo? O igual no se me ve, no se me escucha y no se me entiende. Todo perfecto. Nice. Nada, un saludo a la sala. Como estoy muy feliz desde alta de Opo, pasando por alta de gobierno, bajando a baja de gobierno. O sea, sabéis el aprecio genuino que os tengo a todos y a todas. Gracias de nuevo, Adrián. Es un pasado y me lo estoy pasando increíble. Sí, vamos con ello. Vamos a entender varias cosas, ¿vale? Lo primero es cómo funcionan dentro del propio encuadre, cómo funcionan los abogados y por qué son malos actores y cómo funcionan los jueces. Creo que así vamos a limpiar bastante cómo ha sido el debate en altas. El problema principal que existe con respecto a los abogados y los jueces es que los abogados tienen un sesgo monetario. Es donde aquí el poder del dinero reside. Dependiendo de cuánto pagues vas a tener algo mejor. Aquí Capi intentaba decir como los abogados de oficio son abogados que también son importantes. Sí, el problema es que aunque sean personas conscientes, no tienen los medios suficientes como para poder demostrar aquellas cosas que efectivamente intentan demostrar, porque al no tener los medios no tienes la capacidad de generar una defensa efectiva, y más cuando los juicios civiles dependen de evidencias concretas que den un 100% o un 90% de certeza de que las cosas suceden. Cuando eso lo dejas al aire, directamente la efectividad para poder proteger a las personas se da en un mucho menor grado. Es por eso que los jueces o los abogados necesitan efectivamente ser conscientes. Veamos cómo funcionan los jueces, ¿no? Porque los abogados existen también en mi mundo. ¿Pero por qué los jueces deberían participar? Principalmente porque actualmente en el sistema de justicia, sobre todo en los procesos civiles, los jueces están como actor externo. Eso
sí, da puntos de certeza, pero también genera una desvinculación fuerte con respecto al juez y el proceso. Eso, en parte, lo que genera es que el sistema esté fallando. Eso es que el juez tenga que evaluar 17 sentencias en un día y genera una inefectividad muy grande para entender los matices que dan a entender o que se están presentando por parte de las pruebas de la acusación y la persona que es defendida. Es ahí, entonces, donde el propio sistema está fallando. Cuando el juez es un actor partícipe, conseguimos que efectivamente sea consciente de las cosas que suceden en la generalidad de las situaciones. Eso me genera que el juez sea mucho más consciente del trasfondo. Porque sí, compramos que la mayoría de jueces son personas que tienen un trasfondo muy malo, muy similar, son privilegiados, necesitan respeto y hacen que otras cosas que jueces más viejos han hecho. El problema es que ahora permites que ese trasfondo sea entendido en la generalidad, porque al estar expuesto a más casos, como juez en el pasado, has conseguido entender las cosas que generan los matices, dónde tienes que buscar, cuáles son los mecanismos que efectivamente terminan resolviendo los casos. Eso te permite entender los precedentes de forma mucho más clara que lo que pueden generar las defensas de cada una de las personas que son partícipes en los juicios. Aquí, alta oposición lo que te dice es lo siguiente, te dice que un juez es más justo porque está menos sesgado. Nosotros asumimos que está sesgado porque creemos que ambos gobiernos tienen razón, pero el problema es que existen mecanismos suficientes en el sistema actual como para poder protegernos de eso. Ante eso, las respuestas son muy claras. Lo primero es que el juez tiene más fiscalización. Lo que dice alta de oposición es que van a existir peritos que van a ayudar. No, no es tanto eso. El punto es que tú tienes ahora que todas las bancadas van a fiscalizar al juez y van a entender que el juez va a tener un sesgo. Ahora es cuando entiendes que el juez tiene que ser justo para poder dar una sentencia que sea efectiva y que pueda ser conforme para ambos. Ahora entiendes que el juez tiene a todo el sistema de justicia que le está evaluando y tiene que dar réditos ante entes superiores como para poder dar el resultado que está dando. El juez tiene muchos menos incentivos a estar sesgado porque es el ojo de todos y cada uno de los procesos. Demostramos dos cosas en mi extensión que terminan ganando. Lo primero es porque la validez del proceso es mejor. Aquí Jessica en alta de oposición decía directamente, perdona por esto, Manuela, decían en alta de oposición que efectivamente hay que tener casos mucho más rápidos. El problema no es tanto la rapidez de los casos, sino la validez de los casos y cómo esto generan unos resultados más largoplacistas donde no se bloquea el sistema de justicia. Y lo segundo es cómo tenemos un mejor sistema de justicia. Vamos a ir con ello, ¿vale? Entendamos por qué son mejores y hay más pruebas, ¿no? Creo que aquí, dentro del turno de Jessica, sí que había intuiciones claras sobre cómo efectivamente iban a haber peritos, iba a haber mucha más conciencia de cómo funcionan las cosas. Eso lo que me da a entender es que el juez tiene muchas más pruebas. El problema es que lo que entendemos con este análisis de alta de oposición es que efectivamente los procesos van a ser más rápidos. No identificamos en ningún punto del análisis de alta de oposición porque estos procesos son mejores. Entonces, alta de gobierno aquí sigue teniendo razón en las críticas que hacía de que se bloquea el sistema. Entendamos entonces cómo funciona la velocidad. La velocidad es especulativa en todos los escenarios porque cada uno de los juicios son dependientes de contingencias concretas. El punto aquí es el siguiente. Cuando yo tengo la mayor fiscalización que te probaba en el encuadre, pero aparte, cuando tengo el veredicto en base a pruebas que son mayores como te he demostrado en mi extensión, entendemos que el proceso es más evaluado y lo que hace es que el proceso sea más, uno, adecuado a las demandas que están haciendo por parte de los procesos civiles, pero dos, más asentados en el tiempo. Por lo tanto, hay mucha menor capacidad para poder recurrir la sentencia. Aquí lo que entendemos es, cuando hay un actor externo que está participando activamente en un proceso, entendemos que las partes tienen muchos menos incentivos a criticar y cuestionar las decisiones que se están tomando. ¿Por qué? Porque las pruebas están sobre la mesa y no pueden haber cosas que reabran esos propios procesos. Porque se asume que la forma en la que se ha intervenido dentro de ese proceso es para que ambas partes estén concienciadas y ahí es donde va la fiscalización al propio juez. Entonces, el proceso se da de mejor forma porque tenemos mayor validación, porque hay personas que están fuera, que están validando que ese proceso se esté dando de todas formas. Desde las instancias superiores hasta todos los medios que tienen los jueces para evaluar la certeza o la incerteza de las evidencias, junto con todo lo que tiene gobiernos, que son los propios abogados que pueden buscar las evidencias por sus propios medios. Todo eso me genera una mejor evaluación del proceso, está generando que el proceso sea mucho más justo y mucho más mantenido en el largo plazo en todos los escenarios. Alta de oposición te dice que hay suficientes pruebas y eso va a hacer mayor rapidez en el sistema. Creo que la diferenciación es bastante clara. Entendamos cómo sea un mejor sistema de justicia. Aquí alta de oposición dice que efectivamente va a haber una mayor capacidad de apelación y eso genera un mejor sistema. Ojo, que aquí hay un problema muy grande. Esta
forma de entender cómo hay un mejor sistema depende de la confianza de las personas. Esto, en parte, Capi nos daba la razón, porque decía que la gente entra en la justicia porque desconfía de esta y va a entrar porque efectivamente no va a entrar porque efectivamente siente que está desconfiado. La gente no entra en la justicia porque siente que está desprotegida. Esto lo que me genera es un mecanismo único para que las personas puedan defenderse en todos los escenarios. Aquí es cuando evitas que haya un estancamiento o una empresa que pueda romper con todas y cada una de las reclamas y no te esté pagando el subsidio que mereces. Es cuando efectivamente consigues que haya un actor externo que te está dando validez al propio proceso, porque tú percibes que ahora no eres tú contra la acusación, sino eres tú junto con el juez que te va a ayudar a conseguir esas pruebas. Ahora es cuando entiendes que el daño no se va a mantener, porque el caso es más informado. Tú confías en la justicia porque sientes que no estás solo con tu abogado de oficio, sino que tienes mecanismos suficientes como para poder apelar a un juez que está entendiendo las pruebas con la misma importancia que tú le estás dando. Esto me da un deber de reparación muy grande para evitar que se generen abusos como se han generado en el pasado. Incluso en el caso, en principio, estamos ganando de forma clarísima en baja de oposición. Muchas gracias. Muchas gracias por ese maravilloso discurso. Pasamos con Ángel para terminar el caso de gobiernos. A tu primera palabra, here. Hola, ¿se me escucha bien? Genial. También por parte del resto de las cámaras en el caso de que quieran hacer points y tal, porque me ha pasado alguna vez que me escuchaba bien el juez, pero no las cámaras y no había points, espero que también. Y nada, mientras me preparo y quito a la gata de la mesa que está aquí tocando un boli, bueno, que se queda ahí mientras no lo toque, estoy muy contento con la sala, siempre lo digo, de todas las cámaras, a alta de oposición porque lo vimos en el TODI al equipo y pues fue bastante educativo en ese sentido. Yo por lo menos aprendí mucho de ese debate de pues sobre todo cómo lidiar con muchas cosas en debate, a alta de gobierno que son grandes amigos y a baja de la oposición que pues a Horacio también le quiero un montón, a Adrián no le conozco personalmente pero igualmente pues encantado, siempre cuando debato con personas que no conozco pues encantado a todos por debatir. Y al TODI he dicho, bueno, sí, es el tipis, soy mongolo, perdonen. Y dicho todo esto, dicho lo cual, vamos a comenzar con el discurso en 3, 2, 1. Mira, vamos a empezar primero con alta de oposición, después la ponderación con alta de gobierno según 2 criterios de ponderación bastante claros, para terminar con baja de oposición y su caso. Vamos a empezar con alta de oposición. Mira, alta de oposición ya le hace bastante daño mi compañero Jaime con el gauge que le hace y también con el caso de respuesta directa que plantea. Pero sin embargo vamos a hacer otras 3 cosas en este látigo. En primer lugar, simetrizar el caso. En segundo lugar, hacer el gauge con la premisa básica que tienen y ponderarlo. Y en tercer lugar, seguir con la respuesta directa mediante 5 criterios que ya Jaime te los intentaba dar. En primer lugar, la simetrización del caso. Y es que alta de oposición habla de la desigualdad a la hora de obtener abogados dependiendo del estatus social en el que te ubiques. Esto, señor panel, es tremendamente simétrico. No solo opera para gobierno, en OPO, aunque pidas más pruebas, el abogado debe seguir defendiéndote sí o sí, y puedes seguir liándola si el abogado es un zoquete o si el abogado precisamente no es bueno en este tipo de cosas. Aunque el juez intervenga para adoptar una serie de pruebas que sean más o mejores dadas, poniéndonos el mejor caso de oposición, el abogado sigue siendo el que te tiene que defender. Si no es así, el juez entra de oficio y aplica lo que te dice precisamente Jaime, está haciendo mal su trabajo y no está aportando precisamente o haciendo bien su labor como juez. Por lo tanto, esto es una simetrización bastante clara. Los abogados malos siguen existiendo y no solamente aplican en gobierno, también aplican en oposición. Esto incurre en una simetrización del caso, lo cual según Manuel es un 50% de la persuasión, sobre todo de esta parte del caso que creo que sí podría llegar a ser potente o sí podría llegar a tener relevancia dentro del debate. Pasando de la simetrización del caso, vamos al engage con su premisa básica y con una ponderación. Y mira, nota como la premisa básica de la que parte alta de oposición es la necesidad de urgencia y la velocidad para cumplir y solucionar problemas básicos de las personas que piden precisamente estos juicios porque necesitan dinero o solucionar esto rápidamente. La cosa, ya te la explica Jaime, es que en su mundo no se da velocidad, se da ineficiencia precisamente cuando operan esta serie de sesgos, cuando operan este serie de problemáticas, se da una ineficiencia debido a que pido más pruebas porque no me creo como juez realmente el resultado, generando al final un colapso a nivel de número de juicios, lo cual hace que literalmente no pueda llegar a conseguir que estos juicios no solamente se solucionen los que tengo a corto plazo, sino también un problema de bloqueo a largo plazo. Y esta es la primera básica de la que pase a alta de oposición, es de lo que depende absolutamente todo su caso, de la velocidad y de la urgencia. Pero vemos que por estos sesgos y por esta ineficiencia que opera, al final no tenemos velocidad, sino que tenemos todo lo contrario. En el corto plazo dejo muchos juicios jodidos y en el largo plazo todavía más porque se van acumulando de los del corto plazo tenía. Y en tercer lugar vamos con la respuesta directa que ya te la metía Jaime. Pedir más pruebas es mejor. Mira, 5 mecanismos para explicar por qué esto no es
bueno y también para hacer respuesta directa. Mecanismos, ponderación, porque si no, es ponderación, no es explicación, no va a estar dentro del turno de Jaime. 1. Este proceso realmente es caro y se encarece cuanto más tardo. Ya te explica Jaime por qué esto sucede, porque cuanto más alargo en el tiempo el juicio, más tiempo voy a necesitar y más dinero voy a necesitar precisamente para este tipo de cosas, lo que voy a tardar. Segundo, más pruebas no equivalen a mejores pruebas. Necesito un mecanismo que no haya estado en ningún momento por alta de oposición para entender por qué precisamente que haya más pruebas equivale a que vayan a ser mejores. No hay un análisis de plausibilidad aquí. Tercero, por temas del colapso que genera el propio juez, no podrá pedir pruebas relevantes o no podrá pedir todas las pruebas porque necesariamente necesita más pruebas de otro tipo de cosas, con lo cual tienes un problema de colapso aquí bastante gordo. Cuarto, los abogados son imparciales aquí, son más imparciales por lo menos en el mundo de gobierno, por lo menos puedo conseguir que sean más justos con este tipo de cosas. Y 5, tengo obligaciones de garantizar pruebas y no necesito precisamente apoyos, porque yo como abogado mi incentivo es literalmente garantizar pruebas para que mi defendido considere. Con esto lo que obtengo por lo menos es un proceso más justo en el cual el juez literalmente analiza las pruebas sin tener y operar bajo los sesgos que ya te explicaba Jaime lo negativo que es. Entonces, ¿cómo es que queda la comparativa? Por 4 criterios. En primer lugar, por una simetrización de la primera parte del caso. En segundo lugar, por una respuesta directa a la parte final del caso mediante 5 criterios que están probados y ya entraban en la extensión del Jaime. En tercer lugar, por engage y ponderación con la premisa básica del caso sobre la que se cimienta literalmente toda la lógica del caso. Si me cargo esto, evidentemente el caso pierde mucha persuasión. Y en cuarto lugar, por el engage que te hacía Jaime directo, ya simplemente con puntos de información y explicándote absolutamente todo lo que te explicaba sobre los sesgos eran muy importantes en este debate. Antes, POI alta por engage si lo tiene, si no baja. Todas sus refutaciones son mitigatorias porque no están siendo comparativos. Nosotras no tenemos que probar que nuestro mundo es perfecto, sino que le seguimos ganando porque es mejor comparativamente en equidad, velocidad, aplicación de la justicia, no dilación. Mira, sí que soy comparativo en el punto en que estoy comparando la premisa básica que tiene tu caso con la premisa básica que tiene la mía. Te estoy comparando la premisa básica de la urgencia que tú me propones con la premisa básica de la ineficiencia. En el momento en el cual comparamos y ponderamos cuál es lo más importante y qué es lo que mejor está probado, sí que se prueba o se puede llegar a probar por un análisis de plausibilidad que la ineficiencia no solamente es que se da en tu mundo, sino que además es muchísimo más posible que se dé precisamente a la necesidad de la urgencia, que es una premisa básica que no se explica por qué eso no solamente es necesaria, sino porque luego después al final va a ser buena. Si es comparativo, porque te estoy comparando las dos premisas básicas del debate y ya te lo anunciaba además Jaime en un punto. Vamos ahora con alta de gobierno. Mira, alta de gobierno opera en lo malo que son los sesgos por las decisiones que se toman a nivel resultadista, es decir, que se toman buenas o malas decisiones en función de estos sesgos. 2 criterios de ponderación aquí. El primero es que los sesgos operan cuando yo como juez no me creo mi decisión como juez, con lo cual lo que hago es pedir más pruebas y colapsar el sistema de juicios y que hagan más juicios y que estos colapsen el propio sistema. Es decir, al final esto es lo que opera aquí, que realmente los sesgos no operan literalmente por malos o buenos resultados, operan al final porque puedan llegar a colapsar el sistema. Este es el verdadero impacto que puede depender gobierno, el otro es un impacto que no está bajado a la materialidad de la realidad, está debatiendo como por decirlo así en alza y no se entiende en ningún momento en qué momento va a impactar esto, pero es que en segundo lugar el impacto de mi alta se basa en el mejor resultado. En baja no es solo el mal resultado bueno, sino también el propio colapso de los sistemas judiciales. No solamente es que el resultado se dé bien o mal, es que el propio colapso de los sistemas judiciales, debido a la ralentización de los juicios, también se basa en no pedir más pruebas o pedir menos pruebas. Por lo tanto, no solamente le robo el impacto a mi alta precisamente por la explicación de los sesgos y cómo impactan, sino que además te explico que esta ralentización es negativa y es el verdadero impacto material, el único que está materializado en la realidad en el mundo precisamente de gobierno. Por lo tanto, por eso baja de gobierno gana a su alta. Y vamos con baja de oposición. Baja de oposición nos habla sobre la problemática del costo monetario de los abogados. Aquí puede haber una ponderación también con el problema de los actos externos del juez. 3 criterios para ponderarnos por encima del suyo. Asumimos que el caso es bueno y creo que somos los que estamos debatiendo. El sesgo hace que se pidan más y más pruebas y no paro de pedirlas, haciendo que el costo aumente y sea imposible mantener el proceso judicial. Esto produce la posibilidad de que a mí como juez se me coaccione porque no puedo seguir financiando el proceso y necesito una vía de capitalización por él. Perdona, Horacio, por no haberte dado el punto. No tenía más tiempo, si no, no me comparaba contigo. Y en segundo lugar, esta es la ponderación más importante, es que no hay percepción de los sesgos por parte de los jueces, porque no los veo, por la naturaleza de los sesgos y porque estos son imperceptibles. Esto genera un criterio de daño irreversible y esto es un punto bastante importante comparativo. ¿Por qué? Porque para autodetectar un sesgo tienes que realizar muchísimos juicios si tan siquiera te puedes llegar a dar cuenta de que tienes este sesgo. Esta problemática se ve todavía más acentuada en el mundo de baja oposición, donde se nos habla de que estos sesgos precisamente no se ven o van a darse cuenta a los jueces o van a poder lidiar con alguno de ellos. El problema es que para darte cuenta del propio sesgo, en el caso de que te des cuenta, habrás tenido que hacer miles de millones de juicios generando una serie de daños de ineficiencia, como ya te explicaba Jaime que estos se podían llegar a dar, lo cual hace que finalmente tengas que fiscalizar muchísimo más y que hayas generado daño en el pasado y también en el presente y posiblemente en los futuros casos que se te vayan acumulando. Por todo esto, aquí queda la comparativa, muy orgulloso de proponer. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Llamamos a Adrián para concluir con el debate.
a tu primera palabra, here, here. Hola, ¿me confirman que me escuchan y que me ven bien? Sí, Ok, vale. Seguro daré un pollo a la alta. Tenganlo listo. Es fin de semana, qué pereza bañarse ahorita. Son las 9 de la mañana. Vale. Ok. Voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, la extensión de Horacio es la única que puede ganar el debate, porque hay un problema gigantesco en todo el debate, y es que el resto de las cámaras, sí, las tres, son genuinamente especulativas en la manera en la que desbloquean sus impactos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay poco margen de certeza en cómo lo que ellos quieren probar verdaderamente se cumple en la materialidad. Solo nosotros tenemos una certeza. Entonces, adentrémonos de una en eso con dos cosas desde este lado. Lo primero, ¿qué es lo que verdaderamente cambia en el debate con la extensión de Horacio y cómo es que esto sí brinda certeza frente al resto de cámaras? Miren, la extensión de Horacio les cambia dos perspectivas fundamentales dentro del debate. Lo primero, la explicación de la vinculación del juez en el proceso. Hasta este punto era altamente especulativo el rol partícipe que iba a tomar este juez, ¿no? Era, sí, voy a ir a traer pruebas, sí, solo voy a tomar decisiones. Creo que la explicación de Horacio es muy importante para explicar por qué en un status quo donde el juez está desentendido de los procesos, en donde no ve los matices, en donde muchas veces le caen 17 casos y tiene que tomar decisiones rápidas y violentas para evitar dilatación, ahí es cuando entonces entendemos que hay un problema de fondo en el sistema actual sobre los problemas de dilatación. Solo la explicación de Horacio es lo que brinda la certeza sobre por qué la vinculación es importante. Noten que esto sí es certero, a diferencia de, por ejemplo, lo que decía la alta de oposición, que decía que el juez tiene que estar sí o sí para obtener sí o sí más pruebas y entonces que sea todo más rápido. Es incertero, es muy contextual eso. El mero hecho de que el juez comience a vincularse con el proceso, de que el juez tenga muchos más incentivos a ver los matices y de que incluso dentro de su búsqueda de pruebas podamos tener un proceso de decisión mucho más elaborado y mucho más justo, ya brinda un beneficio en sí mismo. Noten cómo esta explicación es lo que desbloquea cualquier impacto de que el juez en sí mismo participando en los procesos sea bueno. Esto es lo que necesita la alta de la oposición, por ejemplo, para desbloquear su análisis, pero esto es literalmente lo que bloquea todo el análisis de gobierno, de los sesgos, de los abogados son malos, de los jueces siempre van a estar sesgados, porque aquí es cuando hablamos sobre la vinculación en sí mismo. Noten que la única manera de romper sesgos inherentes que tú tienes es cuando te vinculas dentro de los procesos. Eso solo sucede en la extensión de Horacio. Ya estamos cambiando cómo funciona el debate, brindando mayor grado de certeza. Pero lo segundo, y es que nadie hizo engage con esto, es porque nosotros sí tenemos un mejor sistema de justicia indistinta a las decisiones que tomen. Noten que los gobiernos son muy dependientes de que las decisiones en toda medida sean súper bien tomadas a partir de cargas probatorias insuficientes. ¿Por qué? Porque es poco claro si vamos a tener siempre cargas probatorias o no. Y es lo que les denuncia primera oposición. Les dice, hey, probablemente ustedes dilaten los procesos por la falta de pruebas. Pero noten que la explicación de alta de oposición es, van a dilatar procesos y entonces el problema es la rapidez. Nosotros creemos que el problema no es la rapidez, sino la calidad en sí misma. ¿Y por qué obtenemos mejor sistema de justicia? Ya les lo explicó Horacio, 3 criterios fundamentales. 1, el grado de confianza de las personas. Miren, justo lo que decía Capi es el problema. La gente no participa en procesos judiciales porque dice, puta, no tengo plata por un abogado, no le voy a ganar a esta compañía, ni cagando le gano al papá de mis hijos porque tiene más plata. ¿Qué quiere decir eso? Que la participación judicial activamente es mucho menor en el lado de gobierno. Eso quiere decir que cuando ahora la percepción de confianza es significativamente mayor, porque yo sé que si yo no tengo los medios para poder mostrar las cargas probatorias, sé que un juez tiene la obligación de buscar esa carga probatoria y en ese orden de ideas tomar decisiones basadas en esas cargas probatorias. El nivel de confianza que tienen las personas dentro de los sistemas de justicia es significativamente mejor. ¿Por qué esto es un tipping point en el debate? Porque de nada me sirve, como decía alta de oposición, tener procesos más rápidos, o como decía ambos gobiernos, tener procesos menos sesgados, si es que no hay una participación activa en el sistema judicial. Ese es el problema fundamental con los sistemas de justicia, y es que la gente desconfía de eso, prefiere tomar cartas en su propia mano, prefiere escapar del país, prefiere hacer mil y una cosa en lugar de participar del proceso judicial porque entienden que es ineficiente y porque entienden que no sirve para una mierda. Solo en nuestro lado, cuando les brindamos mayores grados de confianza, ahondados por la vinculación activa del juez, pero ahondados por la idea de que probablemente haya mayor nivel probatorio, entonces ahí es
es cuando la participación judicial es eficiente. Noten que el resto de cámaras es especulativo. La gente que accede al sistema judicial, solo baja de oposición te da esta certeza. ¿Y eso qué quiere decir entonces? ¿Cómo se traduce en la extensión? 1. Mayor acceso a la participación judicial, que traduce de hecho en mejores personas siendo protegidas, pero 2. Una participación activa, no solo de las personas que ahora sí que pueden ver sus intereses representados o que el juez probablemente sí le responda, sino también la vinculación activa del juez. Eso es todo lo que cambia a partir de la extensión. ¿Por qué entonces hay niveles especulativos gigantescos en el resto de cámaras? Miren, hay un problema, y esta es la ponderación más clara del debate, y es que todas las cámaras juegan en niveles especulativos gigantescos y hay poca certeza. Primer Gobierno habla sobre los grados de los sesgos y de que los abogados son supremamente eficientes. Noten que esto es supremamente contextual a que todos los jueces sean de cierta forma o a que todos los abogados de oficio sean de cierta forma. Por lo tanto, no representa la totalidad de los juicios y no representa la totalidad de lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que su impacto está genuinamente supeditado a márgenes exclusivamente contextuales y que por lo tanto es muy especulativo. ¿Por qué es especulativo primera oposición? Porque noten, primera oposición, su conclusión lógica es: vamos a obtener un mejor proceso y más pruebas, ergo todo va a ser más rápido. Creemos que eso es muy especulativo, porque incluso con todas las pruebas del mundo, la rapidez está muy dependiente del sistema en sí mismo, de las decisiones, del resto de partes, de la aceptación de los abogados. Por lo tanto, la rapidez genuinamente sigue siendo extremadamente contextual a cada juicio y no pueden aseverar que en toda instancia siempre van a ser más rápidos. Y por el otro lado, baja de gobierno depende fuertemente de una eficiencia procesal que depende de resolver estos procesos de manera eficiente. Es poco claro cómo se resuelve siempre cuando hay dudas razonables de que no va a haber suficiente carga probatoria traída por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen un grado especulativo muy alto y que sus impactos dependen de eso. ¿Por qué la certeza está de nuestro lado? Les voy a dar la explicación sin antes darle un punto a la alta. Panel, en la adjudicación de este debate, teniendo en cuenta que ambos opos nos cambiaron las caracterizaciones sin dar point, solo debe tener en cuenta que los abogados pueden conseguir el mismo número de pruebas porque muchas veces son testigos, pero que el colapso burocrático solo se consigue en su lado y aplica al 100% de los casos, que es lo que estás criticando ahora mismo. Estamos cambiando tu encuadre porque tu encuadre literalmente fue: también los privados van a financiar estas pruebas. ¿Por qué? Porque Miami me lo confirmó. Explicación 0. Yo te puedo cambiar el encuadre con razones. Ambas oposiciones dieron todas las razones del mundo. No es mi culpa que no justifiques tus encuadres outside of Clash. Entonces, ¿por qué la certeza está única y exclusivamente en baja de la oposición? Por 3 razones. 1. El grado de validez que le otorgan a los procesos está no dependiente de que las decisiones sean más rápidas o necesariamente mejores, sino de la percepción social de la justicia. Solo la baja de oposición te explica esto. 2. No dependemos de juicios rápidos o decisiones espectaculares, sino dependemos de la vinculación activa de jueces y de personas dentro de la participación judicial. Ya está probado eso. Pero 3. Les explicamos cómo la justicia en sí mismo funciona mejor, a partir de márgenes de confianza, a partir de niveles de vinculación y a partir de participación judicial. Miren, en un debate en donde todos quieren adjudicar rapidez, en donde todos quieren adjudicar que no tienen sesgos y en donde todos quieren adjudicar que hay mejores decisiones, la única respuesta es la cámara que te da garantías sobre mejor vinculación al proceso independiente de la rapidez de las decisiones que se tomen. La única respuesta es baja de la oposición. Muchas gracias por ese maravilloso discurso y a todos por el maravilloso debate. Vamos a proceder con la deliberación y en unos 20 minutos aproximadamente volveremos con los resultados y el feedback. Así que por favor los jueces se podrían ir. Ok, ya se fueron.